Muy buenas noches, apreciados aprendices. Hoy es 21 de julio del 2025. Hoy vamos a iniciar con nuestra sesión eh, de, bueno, les voy a poner acá en el chat. ¿Ok? Y se llama Creación de la estructura de la base de datos y aplicaciones de restricciones. Y es el código GA8 220 501 096 A2. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bienvenido, Manuel Jiménez. Esperemos que los demás se conecten, pero vamos a iniciar la sesión porque ya son las 7:06. Voy a compartir pantalla. Me dice si ve la pantalla. Vamos a la pantalla de MySQL. Me dice si la ve. ¿Ve la pantalla, Manuel? Aún no se ve, instructora. ¿Todavía no? Yo miro acá, entonces, compartir. Ahora me dice si ya se ve. Ahora sí, sí, señor. Bueno, entonces hago como un resumen de lo que veníamos trabajando. Y bueno, con el tema de la base de datos, pues lo que tenemos es que saber administrar esa información. Esa información queda guardada en un gestor de base de datos, lo hicimos en la clase anterior, y todo queda almacenado acá en el gestor de base de datos. Eso es un sitio donde se almacena la información y lo importante es qué se va a hacer con esa información. Entonces, estas tablas acá vemos en Neptuno. Acá siempre vamos a actualizar la basecita de datos. Acá tenemos una base de datos que se llama Neptuno. Acá tengo varias. Esta es Neptuno. Neptuno tiene varias tablas, la tabla categoría, cliente, compañía de envío. Bueno, estas son las tablas que se crearon. Cada tabla tiene sus propios atributos o columnas. Y acá vemos que el cliente tiene el ID, nombre de la compañía, nombre de contacto, cargo contacto, dirección, ciudad, región, código país, teléfono y fax. Entonces acá vemos cómo cada tabla tiene sus propios atributos, sus propias columnas. Y también hablamos algo de ingeniería inversa, y es que a través de esa ingeniería inversa vimos, ingresamos ahí, solamente darle siguiente, elegir la base de datos que quiero consultar, en este caso es Neptuno, y voy a mirar mi estructura de base de datos. Bueno, esto es lo que ustedes me deben entregar, que es toda la estructura de la base de datos con sus relaciones. Vemos acá que todas las tablas están relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un producto, digamos en este caso voy a trabajar estas dos, producto y categoría, pues producto tiene, es como un repaso acá. Entonces acá, producto tiene su llave principal que sale de color amarillo. Tienen que revisar los colores que salen de la base de datos, porque aquí es donde se identifica qué es qué. Entonces acá, el ID es una llave principal, entonces producto tiene un nombre y tiene dos llaves foráneas y sus demás atributos. Entonces vemos acá un momentico, un momento. Entonces vemos acá cómo cada tabla, cada entidad debe tener su llave principal. Esa llave principal siempre es un ID. ¿Mm? Y cuando estas dos se relacionan, vamos a ver esta relación acá. Vemos cuáles son los atributos que se están relacionando. Entonces, de la tabla categoría, si lo sostengo acá, vemos que la tabla categoría es el ID, ¿cierto? El ID. Y cuando yo estoy acá en producto, ya le coloco aquí ID categoría, para saber que lo estoy relacionando con el ID de la tabla categoría. Para esto es este atributo. Entonces yo hago acá. A ver si me va a explicar mejor acá. Va a poder rayar.
Entonces vemos cómo esta tabla, esta es la llave principal de categoría. Y cuando la relaciono, creo la llave foránea, ¿sí? Que es ese mismo ID que estoy relacionando acá. Entonces coloco ID y categoría. Quiere decir que es el ID de la tabla categoría. Pero también veo que acá hay otra relación, porque puedo relacionar otro atributo. Acá también dice ID proveedor, y es que esta tabla proveedor está relacionada también con el ID de la tabla proveedor. Esto quiere decir que yo puedo hacer un listado de los productos que tengo con el nombre de la categoría. O sea, puedo decir, el producto, digamos leche, puedo decir que es un lácteo y puedo tener una imagen de la categoría, porque él me arrastra como toda esa información. Por eso la información no puede ser repetitiva. O sea, aquí no debo, o sea, digamos acá, no necesito colocar acá nombre de la categoría, acá, no, porque con solo relacionarlo ya conozco el nombre de la categoría. No debo colocar acá descripción, porque como la categoría ya lo tiene y está relacionado, no lo tengo que colocar. Entonces, como si yo pudiera traer toda esa información de la otra entidad y con ese fin hago las relaciones. Entonces, la primera parte, y que pues hace parte como el trabajo que estamos realizando, es que ya tengan las tablas. Y a partir de esas tablas y a partir de las relaciones, recuerden que deben especificar cada uno de los atributos, que el atributo no se repita, que digamos si yo tengo un cliente, pues en el lado del cliente está su dirección y esa dirección esté en otro lado. No pueden haber datos repetitivos, cada atributo debe corresponder a su tabla. Ejemplo, acá el nombre del producto pertenece al producto. El ID de la categoría pertenece al producto porque esa es la que la relaciona. Cantidad por unidad, precio de unidad, unidad en existencia, unidades en pedido. Todos esos datos que están acá pertenecen al producto. Igual con la categoría, que los atributos que estén en la tabla categoría describan la entidad, pertenezcan a esa entidad. Entonces, no puedo tener acá, digamos, en la tabla producto, no puedo tener nombre de la categoría, no. Ese atributo va a ser en la tabla categoría y lo que hago es que en la tabla producto coloco la ID de la categoría, que es con lo que lo relaciono. Todas las tablas se relacionan con un ID, por eso no hay que repetir datos de otra tabla. Bueno, ese es lo que me deben pasar, digamos, para el ejercicio anterior. Y ya después de crear esas tablas, vamos a mirar acá, esa fue una de las... ¿Me entienden esa parte? ¿Alguna pregunta? Todo claro, instructora. Bueno, también habíamos hablado de... Un momento acá. Bueno, cuando de esta manera creo la base de datos, creé Database Neptuno, está el nombre de la base de datos. Si yo la quiero usar, porque puedo tener varias bases de datos, pues si yo quiero hacer consultas o quiero hacer modificaciones o trabajar con la tabla, pues le coloco use Neptuno. Estoy diciendo que quiero usar la base de datos. Listo. Luego, acá, dentro de esa, hay una sentencia SQL, esas son sentencias. Usted dice que quiere describir la tabla de empleado. Entonces tengo una tabla de empleado y cuando digo describe, quiere decir que se muestren los atributos de esa tabla. Entonces acá los puedo mirar a través de este lado y mirar sus atributos, pero acá puedo verlos también con describe. Puedo mirar sus atributos, si son de tipo varchar, si son de tipo entero, si son llave principal, si es nulo o no nulo. Recuerden que si es, no puede, o sea, yo defino si un campo es nulo o no es nulo, porque con eso estoy especificando que deben haber datos obligatorios en la base de datos. ¿Sí? Si yo creo un cliente, pues el nombre debe ser un dato obligatorio o la cédula debe ser un dato obligatorio. Esos datos no pueden quedar vacíos. ¿Por qué? Porque pues no tendría información veraz para cada una de las entidades.
Dentro de esas tablas, yo puedo crear índices. ¿Para qué? Las bases de datos se vuelven, ¿cierto?, grandes, mucho volumen de información, y ahí es donde tengo que indexar los atributos para hacer búsquedas. Si yo quiero buscar un producto, yo quiero buscar un producto que se llame, digamos, por ejemplo, yogur alpina, entonces yo voy a hacer que, como yo tengo siempre que hacer esas búsquedas de productos, le voy a decir que me indexe ese atributo nombre de producto para hacer búsqueda más rápido. Si no tengo esto, pues igual se pueden hacer las búsquedas, pero es mucho más lento. Al crear el índice, pues el sistema crea internamente un atributo para poder generar estas consultas de forma más rápida. ¿Mm? Entonces, de esta forma le digo, bueno, créeme un índice, simplemente le digo, créeme un índice, o acá, créeme un índice que se llame nombre producto. De la tabla producto, tengo que decirle de qué tabla y cuál es el campo que estoy. Entonces, el campo que estoy acá indexando es nombre producto. Pero entonces, pues para que me quede bien y no me pierda como en los nombres, simplemente al comienzo le coloco IDX, ¿sí? Y ya. Entonces yo ya sé que todos esos que son IDX son porque son atributos indexados. Bueno, yo puedo mostrar acá de la tabla clientes, puedo mostrar, dice Show Index from Cliente, puedo mostrar cuáles atributos están indexados. O sea, son varios atributos con los que yo hago búsqueda porque puedo hacer búsquedas de clientes por ciudad, por país y puedo indexar esto para que sea mucho más rápido las búsquedas. Y si yo le digo a SQL, muéstrame los índices que están en la tabla cliente, él me dice acá, mire, digamos acá me dice que solamente acá indexado tengo el cliente, entonces me saca lo que yo tengo indexado. Acá de la tabla producto, ¿sí? ¿Cuáles están indexados? Y acá me saca cuáles. Bueno, si yo quiero eliminar un índice de la tabla, simplemente le digo drop es borrar, le digo bórreme los índices, el nombre del índice de la tabla ¿qué? Y el nombre de la tabla. Y yo puedo decir, bórrame el índice de la tabla, bueno, ciudad de cliente, digamos acá es de cliente. Y me lo borra ese índice. Pero es muy aconsejable hacer siempre los índices de la tabla para las consultas, para las búsquedas. Porque esas tablas se vuelven grandísimas con el tiempo y bueno, se vuelve muy lento el sistema. Bien, bueno, tengo estamos aquí, digamos acá cliente, categoría. Vamos a ver este comando. Esas son puras sentencias. Lo que quiere, esto se llama el lenguaje SQL. Y este lenguaje SQL es el que me permite hacer consultas, tener acceso a las bases de datos, cambiar sus atributos. Cliente, no sé acá, chutable, bueno acá. Acá le digo describe categoría. Muestro los datos de la tabla categoría. Si yo quiero insertar datos a la base de datos, ya recuerden esto es como repaso. Yo le digo inserte datos a la tabla categorías. ¿Qué valores? Acá escribo los valores, ¿sí? Y los ingreso a la tabla. También puedo borrar la base de datos. ¿Cómo? Drop database. Y acá le doy el nombre de la base de datos. Digamos, para este caso sería Neptune. También puedo borrar esa base de datos. Tengo que tener mucho cuidado cuando borre entidades y cuando borre la base de datos, porque pues se me pierde todo. Puedo también adicionar. Si yo tengo una tabla, digamos yo tengo esta tabla cliente y me falta un atributo, de pronto se me olvidó ingresar el correo electrónico, crear un campo con el correo electrónico, yo le digo que me altere la tabla proveedor en este caso y me cree un nuevo campo, que me cree un campo que se llame
correo. Y él, pues, me crea ya ese campo. Vamos a ver si tengo aquí proveedor. ¿Sí? Entonces, él me lo crea acá. Mire acá, email. ¿Por qué? Porque estoy alterando, estoy cambiando la estructura de la base de datos. Una cosa es cambiar o actualizar la información. Perdón. Una cosa es actualizar la información de la base de datos. O sea, cambiar datos, cambiar registros. Y otra cosa es cambiar la estructura. Y la estructura tiene que ver con estas columnas. Entonces, puedo cambiar el nombre de los atributos, puedo agregarle atributos, puedo eliminar atributos, puedo cambiar el tipo de datos. Eso es lo que puedo hacer con esto. Puedo crear los índices para hacer unas mejores consultas. Puedo eliminar ese campo que creé ese atributo que se llama email, pero también lo puedo borrar. Entonces, yo creo una base de datos y puedo hacer los cambios que yo necesite en el tiempo. Porque recuerden que las bases de datos tienen vida y que esas bases de datos cambian en el tiempo. Y lo importante es tener esa información actualizada que de verdad me sirva, con atributos que me sirvan, con información que realmente necesite para poder hacer las respectivas consultas y poder administrar la base de datos. Entonces acá veo cómo creo acá el correo electrónico para la tabla proveedor. Le digo, cámbieme asígneme la tabla proveedor, el correo electrónico, y el correo electrónico va a ser de varchar de 20. O sea, va a ser tipo carácter de 20 dígitos. Y luego de que yo la cree, también la puedo volver a cambiar. Ese atributo que se llama email, que lo había creado tipo char, ahora lo puedo cambiar y digo, no, yo lo necesito, es tipo entero. O sea, que puedo cambiar el tipo, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, acá le digo que de la tabla proveedor, cámbieme el nombre completo. El atributo se llama nombre completo, cámbienmelo por nombre. Estoy cambiando el nombre del atributo. Entonces, toda esa estructura puedo modificarla. Acá puedo insertar valores a la tabla proveedor. Puedo borrar. Mire acá, dice delete from proveedor. O sea, puedo borrar todos los registros de la tabla proveedor. ¿Sí? Sabe que puede borrar brisa, sí, los datos. Una cosa es la estructura que se elimina con drop y otra cosa son los registros, la información que se elimina con delete. ¿Sí? Y digamos, si yo acá digo select asterisco from, digamos, esto, si yo digo select asterisco from producto, estos son los registros. O sea que cuando yo le digo delete from proveedor, pues él estaría borrándome todo esto y toda esta tabla quedaría vacía, quedaría sin datos. También yo puedo cambiar el nombre de la tabla. Digamos, si la tabla se llama, digamos, proveedores importantes, puedo cambiarla por el nombre proveedor, por el nombre que yo necesite. Como le digo, las bases de datos cambian en el tiempo, tienen vida y de acuerdo a eso las ejecuto. Acá, digamos, hay una sentencia SQL que me muestra las tablas. ¿Cuáles tablas tengo en mi base de datos? Entonces acá me dice que tengo empleado, pedido, producto, proveedor y me muestra todas las tablas, más unas vistas que creo por ahí. Acá borro registros de la tabla proveedor. Y hay que tener algo importante y es que cuando yo voy a hacer cambios a la base de datos, voy a ejecutar acá. Cuando yo voy a borrar me dice acá que no me deja borrar. Porque las bases de datos tienen una seguridad interna y es que si yo elimino esa base de todos sus registros, pues imagínense el riesgo tan grande en una empresa yo eliminando la información. Para eso, él hace que yo ya pueda cambiar esa sentencia, le coloque 1, que quiere decir que sí me va a dejar modificar la base de datos. Entonces, cuando yo la modifico, ahí sí me va a dejar borrar los registros. De resto, pues las bases de datos tienen una seguridad para que yo no vaya a cometer ese error. Otra vez aquí insert, pues acá registro datos. Debe ser en el orden que yo cree los atributos, voy enviando los datos.
Acá igual, ¿sí? Inserto datos a la tabla proveedor, inserto datos a la tabla categoría. Esto también lo puedo importar datos de un archivo de Excel, a través de unos comandos especiales o a través de unas, por acá dice importar, puedo importar información de bases de datos, no tengo que escribirla toda acá, sino que a través de estos archivos lo puedo hacer. Puedo insertar datos de tipo texto, ¿cierto? Que salen de una base de datos o tipo Excel, CSV, los puedo importar. Pero esta es una forma pues de escribirlos y de pasarlos. Diego, en serio. Bueno, ya luego hago todas las consultas que necesite, todas las consultas con cada campo, con cada atributo. Por ejemplo, acá dice que me seleccione. Estas son consultas. Y ahí es donde saco todos los reportes que luego se van a una hoja para imprimir. Acá le digo, seleccióneme todos los proveedores. Ese asterisco significa todos los proveedores. Le digo, seleccióneme el nombre de los productos, de la tabla producto. Entonces yo defino qué atributos voy a mostrar. En este caso le digo que todos. Aquí le digo que solamente el nombre del producto. Si yo la ejecuto, me va a mostrar solamente el nombre del producto. Ahora, ¿me va entendiendo, Manuel? ¿Alguna pregunta? Todo claro, instructor. Bueno, ¿usted ya tenía experiencia de pronto con bases de datos? No mucho, la verdad, pues he visto últimamente por lo que hemos estado haciendo las actividades, pero experiencia previa no sé. Ok, bueno. Entonces acá lo que les estoy contando es pues como un recorrido por sentencias SQL, con cosas que se pueden hacer con la base de datos, ¿sí? Unas consultas, bueno, consultas, cambiar la estructura, eliminar registros, adicionar atributos, bueno, todo lo que podemos hacer con esa base de datos. O sea, se puede cambiar todo, modificar todo. Hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy actualizando bases de datos, porque una actualización, yo puedo, digamos que yo le diga, cámbieme el precio de un producto y en vez de cambiárselo a un producto, se lo cambia todo. ¿Cómo recupero esa información? Por eso las bases de datos siempre tienen que tener una copia de seguridad. Cuando yo voy a borrar o cuando yo voy a actualizar datos, debo tener mucho cuidado y tener copia de seguridad, porque puedo cometer errores. Cuando consulto, no, porque solamente es tomar la información que está en la base de datos y yo la muestro. Pero cuando voy a actualizar datos, cuando los actualizo o sea, cuando modifico o cuando voy a borrar, debo tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, entonces sigo acá. Le digo que me muestre, seleccióname todos los atributos de la tabla proveedor donde el nombre de la compañía sea CarKey. Bueno, ahí pues porque tengo este cliente ahí pues con el nombre todo raro que la ejecuté. Y acá me muestra, me muestra ese cliente, si existe. Si no, pues no me mostrará nada. Acá me lo trae. Me trae el cliente, o sea, puedo consultar un cliente. Acá le digo, muéstreme de la tabla proveedor, y seleccione, ay, se me fue, perdón, control C. Bueno, acá le digo, muéstreme de la tabla proveedor, o sea, muéstreme todos los atributos, se me fue acá, control Z. Le digo, muéstreme de la tabla proveedor donde el ID sea el número 4, o sea, y miren, este es el ID número 4. Entonces acá lo que hago son Es como consultas. para hacer filtros, ¿sí? Sí, sí, todos los celes son filtros. O sea, consúltenme por nombre de la compañía, por nombre del producto, por precios. Por ejemplo, acá, mira, acá hay un update. Le estoy diciendo que a la tabla proveedor envíeme el número de teléfono, el 888, donde el nombre es Coca-Cola. O sea que si yo tengo un cliente que se llama Coca-Cola, le estoy enviando el número de teléfono, el 888-888. Acá estoy actualizando bases de datos. Estoy cambiando de Coca-Cola, le estoy cambiando el número de teléfono.
Entonces acá es donde yo digo que hay que poner mucho cuidado, porque acá seleccioné bien Coca-Cola, pero qué tal que yo no diga Coca-Cola y envíe esta consulta así. A todos los teléfonos se les coloca este número. Por eso hay que saber realizar bien las consultas para no cometer errores. Porque recuerden que las bases de datos es la vida de la empresa. Bueno, y otra cosa que es importante es que yo puedo hacer consultas con Inner Join. El Inner Join es eh, son estas relaciones que yo hice acá. O sea, yo le digo, ¿qué está la tabla producto? Que me consulte la tabla categoría, donde haya una relación entre estos dos. Y ese es el tal Inner Join. Entonces yo le digo, bueno, acá le digo, seleccióname la tabla producto. Sí, un Inner Join, o sea, donde la categoría se relaciona con producto. Entonces el producto, el, el atributo es ID categoría y categoría es el ID. Entonces, ahí está la tabla y este es el ID, que es la llave principal de categoría. Y acá en producto, el ID de la categoría que ya es foránea. Entonces le estoy diciendo esto. Que me haga una consulta donde este ID y haya una relación con este ID, que es el mismo, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Digamos, usted tiene 20 categorías. Usted tiene lácteos, ¿qué más tiene? Cereales, embutidos, pero usted acá tiene unos productos. Es posible que usted aquí tenga 10 categorías, pero los productos que usted tiene solamente, digamos, tiene 3 categorías. Es posible que usted solamente tenga lácteos, tenga cereales, tenga embutidos y acá hay 10, ¿sí? Por ejemplo, acá hay otro que llama gaseosa. Entonces, acá solamente le va a mostrar los productos con las categorías que estén relacionadas. No todas las categorías, porque usted no tiene productos con todas las categorías, sino de esos 3 que acabamos de decir. Entonces, acá es donde yo comienzo con lo que se llama Inner Join. Entonces, y lo importante es que, digamos acá, vemos que acá, veas, nombre, acá me sale el ID del proveedor y el ID de la categoría. ¿Sí? Mire que acá ya me sale ese Inner Join, donde está la relación entre estos dos. Bien, por este lado. Vamos a ver otro ejemplo. Ya habíamos visto también la sesión pasada, que era cambiar el nombre de cada atributo. Acá ya dije, muestro el diseño de la tabla. Iremos a ver acá. Me dice que hay clientes de 21 países. O sea, son 21 países los que están relacionados con mis clientes. Sí, o sea, mi empresa está relacionada con 21 países. Acá puedo filtrar, lo que me decía Manuel, filtrar. Bueno, voy a mostrar todos los clientes que vienen en Alemania. Vemos aquí que el país es Alemania. Puedo decir que me seleccione todos los clientes de Alemania, donde el nombre de la compañía comience por D. ¿Sí? Son filtros que hago. O donde el código postal, lo mismo, donde el código postal sea mayor que 8000. Sí, aquí estoy sectorizando. También, acá le digo, consúltame los clientes y ordénenmelos por el nombre del país. Ordenarles de la A a la Z. O sea, acá están los clientes, pero me va a mostrar primero los de Alemania, luego los de Argentina, luego los de Bélgica, porque el país es el que está ordenado en forma ascendente. Pero también puedo hacer lo mismo de forma descendente, de la Z a la A. Puedo también acá, bueno, consúlteme el cliente, pero ordénemelo por nombre de la compañía. O sea que usted puede ordenar los datos por el atributo que quiera. No sé si ustedes han trabajado Excel y han trabajado la parte de filtros, pues es igual que de forma ascendente, forma descendente. O seleccioneme un cliente donde el país sea Francia y la ciudad sea Marsella. Estoy filtrando, estoy sectorizando la información. ¿Para qué? Para hacer una campaña publicitaria, para hacer, bueno, no sé, una convocatoria, etcétera. Entonces, para eso es que son las bases de datos. Esto lo vimos en la sesión anterior. ¿Qué más acá? Que no hayamos visto. Bien. Esas son pues muchas consultas que hago como para aplicar
las sentencias. Digamos acá me dice, aquí dice, bórreme el cliente donde la dice a uno. Acá estoy borrando la información. ¿Sí? Pues recuerden que él me la deja borrar siempre y cuando yo tenga activado el código este que les dije ahorita, que estaba acá, este. Si esto no tiene uno, no me lo deja activar. Normalmente siempre está en cero. Eso es lo que tienen que poner cuidado ahí, para que lo deje borrar. La seguridad que tiene. Entonces acá puedo decir, muéstrame, aquí trabaja, digamos, toda la parte estadística, muéstrame el precio de unidad, el que tenga menor precio, o sea, el valor mínimo. O sea, que de todos los productos, el que menos vale 10 pesos. Ahora voy a mirar el que más vale 97. Y acá dice, súmame todos los productos, cuánto cuesta, o sea, cuánto cuesta todo mi inventario. Acá lo sumo. Muéstrame el promedio de los precios de unidad. O sea, maneja toda esa parte estadística. Y esto tiene mucha parte de matemáticas, tiene todas las funciones matemáticas, las funciones estadísticas, donde usted las puede simplemente colocar acá y el nombre del campo, y aquí el nombre de la tabla. O sea que ahí uno puede hacer todo el tema de análisis de datos también, ¿cierto? Sí, claro. Sí, lo podría hacer. Podría hacerlo. Sino que uno genera, usted puede generar la consulta. Puede generar la consulta de los atributos que quiera consultar y mirar que, claro, ahí tiene todas las funciones matemáticas. Tiene todas las funciones matemáticas. Sino que digamos que ahora esos datos que usted almacena los puede generar en un archivo y los puede trabajar en Python con análisis de datos y con inteligencia artificial. Entonces, ya digamos, ya a nivel de inteligencia artificial permite generar otras cosas y otras, como un código especial, porque la inteligencia artificial es código que se crea internamente para generar cosas, entonces es mucho más fácil, digamos, todo ese análisis de datos, hacerlo a través de otros elementos, pero acá, claro, acá puede consultar toda la información. Vistas, bueno. Bueno, entonces sería esto. Y la idea es que ustedes hagan todo, que hagan todas estas sentencias, hagan su base de datos, pues yo miro acá. Entonces el trabajo es que ustedes primero hagan un análisis de la información, creen sus bases de datos, a esas bases de datos les hagan las sentencias SQL, consultas, actualizar datos, borrar datos, y a través de un archivo o un video, ustedes ejecuten, digamos, todas esas sentencias. Por ejemplo, ustedes hacen esto, hacen un archivo así como yo les voy explicando, hacen un SQL, que lo crean acá simplemente un SQL, y ejecutan todo. Entonces me dice, esto hace tal cosa, y hacen un archivo grande, y lo ejecutan, y a través de un video, hacen el videito y me pasan el video. Yo miro que sí están aplicando todas estas sentencias SQL a su base de datos. Como les digo, este es un trabajo dispendioso porque con la base de datos hay que tener la información al detalle de cada atributo, de qué tipo, de qué tamaño, y es tomar toda la información de la entidad y poderlo plasmar en un diagrama de estos. Por eso esta información hay que hacerla con mucho cuidado. Y a través de esto es que yo ya empiezo a programar el front, porque con el front, ahí es donde les muestra la información de que de la base de datos, pero con el front también le permite guardar datos y almacenarlos. Entonces todo esto va de la mano con toda esa parte de programación, por eso es un trabajo dispendioso, de mucho cuidado, por eso se tiene que hacer una buena recolección de la información. Bien, cualquier inquietud que tengan, sientan asesoría, bien pueda me consulta. Entonces, Manuel, si tiene alguna otra pregunta. O sea, en sí el trabajo de la sesión anterior es algo similar de las consultas, ¿cierto? Pero en Sí, ese caso solamente como que enviamos pues el código y ya para esa actividad es enviar un video, ¿sí? Donde se un hagan como video, más sí. Un consultas. video donde usted haga todas estas sentencias SQL, las puede ejecutar
O sea, para eso ya tiene que ingresar información a su base de datos, ojalá sean 10 registros por cada tabla para poder consultar, para poder hacer buenas consultas y que Como una simulación, ¿sí? De más o menos sí, sí, qué claro, datos vamos a sí, recolectar. Ah, ok. exactamente, exactamente, pero ya del proyecto. Vamos a trabajar directamente con el proyecto, por eso les doy tiempo para que lo hagan, cualquier inquietud que tengan, pero ya es con su proyecto. Es con su proyecto, mirar que, revisar bien los atributos, declararlos bien con el tipo de datos, hacer un buen estudio con esa recolección de información que hicieron, con esos requisitos que tienen, para poder ya hacer el resto de cosas. Entonces espero, es muy chévere, o sea, hacer esto es muy chévere porque uno ve ya como el programa funcionando, esos bases de datos, esa información, y realmente las bases de datos son sencillas, digamos esto que les he enseñado. Entonces, pues, eh, uno ve que se ejecuta, no se lo imagina uno, sino que uno lo va haciendo y lo va ejecutando, va mirando el resultado. Y bueno, la idea es hacerlo ya con el proyecto y ahorrar ese tiempo y aprovechar todo este espacio de asesorías si necesita. ¿Listo, Manuel? Listo, instructora, muchísimas gracias. Bueno, le deseo una feliz noche, entonces nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Tal vez. Gracias, instructora. Feliz noche. Igualmente.